Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a esperar tantito a ver si se conectan los demás. Y ahorita que se conecten los demás. Bien. Bueno, en lo que se van agregando los demás, vamos a ir comenzando. Entonces, recordemos que nos habíamos quedado en la página, que era la página 193. Nos habíamos quedado en la página 193. Y bueno, pues el día de hoy nos corresponde la página 195. En la página 194 nada más es pura lectura. Ajá, entonces, ahí lo de lo que nos habla la página 194, pues es de cómo se define la razón de cambio. Ajá. Cómo es que podemos calcular la razón de cambio en algún problema, cómo es que nosotros esto lo podemos usar. Ajá. Entonces, para calcular razones de cambio, bueno, pues ahí nos dice que la razón de cambio es una variación, ajá, o una diferencial. Ajá, donde, bueno, pues nosotros tenemos, dependiendo de las cantidades, pues lo que es la diferencia, ajá, o la variación en el eje de las Y entre la variación o la diferencia en el eje de las X. Ajá, y ahí, bueno, nos está dando un ejemplo, ¿no? Entonces, en la página 195, bueno, pues justamente eso es lo que nos pide, que nosotros analicemos cómo son esas variaciones respecto al problema. Ajá. Entonces, el primer ejercicio de la página 195 nos dice, calcula la razón de cambio en cada caso. Y ahí nos da diferentes casos. El inciso A dice velocidad del calentamiento, la razón de cambio de la temperatura de un líquido respecto a. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, bueno, pues es buscar la variación o la razón de cambio, en este caso de ese líquido, que como podemos ver nos da una tabla. Y en esa tabla, bueno, pues nos representa la temperatura y nos representa el tiempo. Ajá. Es decir, entonces lo que yo tengo ahí, pues es dos columnas donde por un lado nos está dando dos temperaturas y por el otro lado nos está dando dos tiempos. Entonces, ahí lo que tenemos que checar, pues es cómo va variando cada uno. Entonces, por ejemplo, para el primero,
¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, observemos. Aquí dice que tenemos una temperatura inicial de 15 grados y después tenemos una temperatura de 81 grados. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuánto cambia o cuánto varía la temperatura del 15 respecto al 81? ¿De diferencia? Ajá, 66. 66, exactamente. Entonces, la diferencia de temperatura es de 66. Cuando nosotros vamos a escribir una diferencia, la representamos con un triángulo. Pues, por ejemplo, aquí es triángulo, y como es una temperatura, pues le voy a poner T. Y la diferencia de las temperaturas, como bien nos acaba de decir, en este caso, Katia, es de 66 grados. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la otra columna? Que en este caso es el tiempo. ¿Alguien? 110. 110. Exactamente. Entonces lo vamos a representar triángulo, ajá, diferencia del tiempo, lo voy a poner con una T minúscula, es de 110. Como son aquí minutos, bueno, pues aquí habría que ponerle minutos. Ajá. Y entonces la razón de cambio, ¿cuál va a ser? Pues la diferencia de temperatura que haya por unidad de tiempo. O en otras palabras, lo que yo tengo que hacer aquí es dividir. Ajá. Voy a dividir 66 entre 110. ¿Y eso cuánto me da? 0.6. 0.6, exactamente. Como bien lo dice Katy Mariana, esto sale 0.6. Pero como son grados sobre minuto, entonces la razón de cambio va a ser grados por minuto. Es decir, lo que me representa esta razón de cambio, que es la respuesta al primer problema, es la razón de cambio de la temperatura que va aumentando según va aumentando el tiempo. Es decir, en promedio va aumentando un 0.6 de grado centígrado cada minuto. Más o menos un poquito más de medio grado, cada minuto va aumentando la temperatura. Ajá. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Solo, solo hicimos, sí, profe. para los que acaban de llegar, solo hicimos la resta de las temperaturas y la resta de los tiempos de la página 195. Ya, ¿sale? En el inciso 2 dice, determina la razón de cambio en cada caso, a partir de las medidas de los catetos de cada triángulo. Siempre se puede trazar un triángulo rectángulo que tenga sus catetos sobre la recta de una función lineal, como se muestra a continuación. Y ahí tenemos cada uno de esos 4 casos. Lo que me pide el ejercicio es que yo encuentre la pendiente de cada uno de esos 4 casos. En el caso del primero, ajá, para poder nosotros saber la razón de cambio, al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, tengo que saber la diferencial en el eje de las Y y la diferencial en el eje de las X. Ajá. Observemos. En el eje de las Y recordemos que es lo vertical. En el inciso A, ¿cuántos cuadritos, cuántas unidades tiene en vertical ese triángulo? 5. 5. Así es. Entonces la diferencial en Y va a ser 5. ¿Y cuántos cuadritos en X tiene? Es decir, en el horizontal, ¿cuántos cuadritos tiene ese triángulo? 1. 1, 1. 12. 1. ¿Vale? Entonces aquí
pues lo que nos debe dividir 5 entre 1, eso va a ser mi razón de cambio, que en este caso es, pues 5, ¿sale? Y ya está. Entonces, la razón del cambio del inciso A sería 5. Después me voy con el caso B y hacemos exactamente lo mismo. Es decir, debemos de revisar las diferencias. ¿Cuántos cuadritos tiene en el eje de las Y? 8. Verticalmente, 8. ¿Y cuántos horizontalmente? 1, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, 8 entre 1, eso es 8. Eso significa que la razón de cambio del inciso B es 8, ¿vale? El inciso C, entonces, ¿alguien rápidamente me puede decir cuál es su razón de cambio? Son 0.4 0.4. Así es. ¿Por qué? porque dividí, bueno, primero vi del eje de las Y, que son 2 cuadritos, y de la Ajá, eje de las X, que son 5, ajá. lo dividí 2 entre 5. Y da 0.4. Así es. Como bien lo dijo Mariana, bueno, pues observamos que en el eje vertical tenemos 2 cuadritos y en el eje horizontal llega hasta el 5. Entonces, 2 entre 5, pues es 0.4. Y entonces, por ende, esa sería nuestra razón de cambio. Muy bien. Y por último, del inciso D, entonces, ¿cuál sería la razón de cambio? 8. 0.125. 0.125, exactamente. Aquí aguas, Katia, que la división es al revés, ¿no? O sea, tenemos un cuadrito en el eje de las Y, nada más tenemos un cuadrito, y tenemos 8 en el cuadrito de las X. O sea, es el caso contrario al inciso B. Ajá. En el inciso B, si te fijas, nosotros teníamos el triángulo como que así, digamos, parado. Y en el inciso D, nosotros lo tenemos acostado. Entonces, la medición de los ángulos pues, es diferente, ¿no? ¿Mm? Entonces, como bien lo dice Mariana, pues como tenemos un cuadro y tenemos 8, pues al hacer la división, eso sale 0.120. Y esa sería la razón de cambio, entonces, de nuestro último eje. Bueno, de esa parte, obviamente, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No. No, profe. Bien. Entonces, como pueden ver en esta parte, bueno, pues lo único que estamos haciendo es calcular la razón de cambio. Recordemos que en otras palabras, la razón de cambio representa la pendiente. Entonces, cuando yo estoy diciendo que estoy calculando la razón de cambio, también, pues en términos de un sinónimo, yo estoy calculando la pendiente. Y la pendiente, para construirla, pues es la diferencial de las y entre la diferencial de las x. Es decir, lo que varía en el eje de las y entre lo que varía en el eje de las x. ¿Sale? Entonces, en la página de la vuelta, en la página 196, nos habla ahí de un problema donde tenemos una constructora que está poniendo a prueba 3 materiales que esta usará como aislantes térmicos en techos de casas. Entonces desea saber cuál de ellos se calienta más conforme pasa el tiempo. Ajá, más porque los materiales, bueno, pues deben de soportar una temperatura de 35 grados. Entonces, aquí lo importante es que, bueno, es una constructora y tú lo que vas a hacer, pues es usar los materiales suficientemente térmicos para que puedan soportar altas temperaturas. Entonces, ahí tenemos la gráfica correspondiente a cada uno de ellos. La roja es el material B, la azul la material A y la verde el material C. Y ahí dice que determinemos la razón de cambio en cada caso. Ajá. Entonces, imaginemos que todo lo que está por debajo de esa recta me conforma un triángulo. Ajá. Es decir, por ejemplo,
imaginemos que tenemos lo siguiente. Está aquí así, ¿no? Bueno, y imaginemos que aquí tenemos nuestra línea roja, ¿no? Perdón. Línea roja. No sé. Más o menos así, ¿no? Entonces, imaginemos que aquí, bueno, está el 0 y aquí está el 12, ¿no? Que me marca el libro. Entonces, vamos a suponer que vamos a formar un triángulo, de tal forma que el triángulo que nosotros estamos formando es el que se forma por el último cuadro de mi cuadrícula con la recta y el punto 0, o sea, formando un triángulo más o menos así. ¿Vale? ¿Esto para qué? Estamos de acuerdo que entonces en el eje de las Y, ya sea que hablemos del material, bueno, en este caso el rojo es el B, ajá, pero también tenemos el material A y tenemos el material C. Entonces, por ejemplo, en el caso del material B, pues recordemos que es delta Y sobre delta X, porque yo lo que quiero es la pendiente. En el caso del azul lo mismo, y en el caso de la verde también. O sea, lo que voy a hacer es que voy a calcular la pendiente con cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en el primero, si yo tengo ese triángulo conformado, ¿cuál sería la altura de mi triángulo para el material B? Es decir, ¿cuántos cuadritos tiene en el eje? Si es para 6. eso. ¿Mandé? 6. 6, ajá. Entonces, si nos fijamos, los cuadritos que hay de la última formando el triángulo, digamos de aquí hasta acá, hasta alcanzar a la línea roja, si los contamos, pues vemos que son 6, ¿no? ¿Vale? Es decir, quiero que se entienda muy bien esa parte, que si yo lo que tengo es esta parte, ¿no? Aquí yo estoy contando los cuadritos que hay de aquí hasta alcanzar a la línea roja. Ajá. Y entonces estoy viendo que son 6. Entonces, el delta Y, en este caso, valdría 6. Ajá. Y el delta X, es decir, ¿cuántos cuadritos hay en el eje de las X? 12. 12, ¿no? Porque pues, estamos de acuerdo que es hasta que se nos acaba la cuadrícula. Y entonces, para saber esa razón de cambio, esa pendiente, pues tendríamos que dividir, ¿no? Y 6 entre 12 es 0.5. Entonces, ahí la razón de cambio del B, ojo que este es del B, pues sería 0.5, ¿vale? Después nos iríamos en el caso del A. ¿Cuál es su diferencial en Y? ¿En qué se diferencia el A y en el B? No, o sea, ¿cuál es cuando digo la diferencial, me refiero a cuántos cuadritos hay en el eje de las Y para el 4. A. 4, ¿no? Ajá. Y están de acuerdo que en el X, pues es el mismo 12 que en el caso anterior, porque también llega hasta el 12. Pero aquí es 4 entre 12. ¿Eso cuánto nos da? 0.3 2.30. infinito. 3, 3, 3 periódico, ¿no? Muy bien. Y en el caso de la C, entonces, ¿alguien me puede decir cuánto resulta? 3 Ajá. de 12. Y eso ya dividido. Son 0.25. Gracias. Entonces, aquí ya tenemos las razones de cambio de cada uno. Del inciso A, bueno, del material A, perdón, del material B, del material C. Incluso hasta los puse en los mismos colores que están en el libro. Obviamente, sin necesidad de sacar la razón de cambio, nosotros, ¿qué esperaríamos? Es decir, antes de hacer estos cálculos, nosotros, ¿qué esperaríamos que ocurriera? ¿Cuál sería el que tuviera mayor pendiente?
Es decir, viendo la Mm, gráfica que tenemos ahí, ¿cuál es el que tiene mayor pendiente? ¿Cuál está, digámoslo así, ¿Sería mayormente inclinado? ¿Cuál? el C? Recuerda que en ese caso sería lo contrario. Ese es el que tiene menor pendiente, porque Entonces sería El menor. B. Exacto, ¿no? Recuerda que el que está más acostado, o conforme nos vamos acostando, por decirlo así, es una menor pendiente. Entre más nos vayamos como que levantando verticalmente, es una mayor pendiente. Entonces, esto es mucha pendiente y esto es poca pendiente. ¿Vale? Bien. Entonces, como bien lo acaba de decir Mariana, entonces aquí lo que tendríamos es que sin necesidad de ver las razones de cambio, nosotros nos podemos dar cuenta que el que tiene mayor pendiente o mayor inclinación es el B, que es justamente la respuesta del B. ¿Cuál de las rectas tiene mayor pendiente? Ajá. Dice, ¿cómo se puede establecer qué recta tiene mayor pendiente a partir de la razón de cambio? Es decir, nosotros ya vimos que el B es el que tiene la mayor pendiente, o la mayor razón de cambio, o la mayor inclinación. Pero ahora dice, ¿cómo puedo notar eso a partir de los cálculos que acabo de hacer en el pizarrón? Los números son bajos. Son bajos. porque Sí, es pero el mayor. es el Bueno, mayor, ¿no? Exactamente. Aquí, aunque todos son bajos, bueno, pues hay que fijarnos en el que es más grande, que en este caso es el 0.5. Si nosotros nos damos cuenta, y el 0.5 es el mayor de esos tres, que corresponde a lo que acabamos de decir hace rato. Si yo esperaba que el B era el de mayor pendiente, pues a partir de los datos que yo acabo de encontrar, lo que yo esperaría es que B fuera el mayor. Y estoy en lo cierto, porque 0.5 pues es mayor que 0.3 y a la vez es mayor que 0.20. Entonces, ahí está. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No, Bien. No. no, profe. No, profe. Después dice, la gráfica muestra cómo disminuye el agua de una alberca al vaciarse en función del tiempo. Dice, de 0 a 20 minutos, ¿cuántos metros cúbicos disminuyó el agua de la alberca? Cada 20 minutos, la disminución del agua es la misma. ¿Y cómo determinaron la disminución del agua por minuto de la alberca? Ajá. Entonces ahí tenemos la siguiente gráfica, donde en el eje de las X nos representa el tiempo que está transcurriendo y el Y representa los metros cúbicos de agua. Entonces, para empezar, primero nos habla de 0 a 20 minutos. Entonces, aquí, de 0 a 20 minutos, pues ¿cuántos minutos pasaron? Pues obviamente 20, ¿verdad? Si estoy diciendo que de 0 a 20 minutos voy a calcular, pues han pasado 20 minutos. Bien. En el 0 minutos, ¿cuántos metros cúbicos de agua tiene la alberca? 10. 10, 10. exactamente. Y en el 20, 8. 8. 9. 8. Recuerden que es en el 20, ¿no? Es 8. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de metros cúbicos que decayó? 2 metros. 2. Ajá. Es decir, en esos 20 minutos disminuyó 2 metros cúbicos. Ajá. Entonces, eso es la respuesta de la A, ¿no? Luego, para saber si esto ocurre siempre, pues ahora pensemos del 20 al 40. Es decir, voy a tomar otros 20 minutos. En el 20 ya vimos que fue 8. En el 40, ¿cuánto es? 6. 6. Y del 8 al 6 hay una diferencia de 2. 2. Entonces, como podemos ver, sí hay como que una constante, ajá, en la disminución del agua. Es decir, cada 20 minutos podemos ver que va disminuyendo 2 metros cúbicos. ¿Sí?
Entonces ahí eso sería la respuesta de la B, ¿no? Y luego, el inciso C, ¿cómo determinaron la disminución de agua por cada minuto de la alberca? Es decir, aquí ahora me están preguntando por cada minuto. Ajá. Para hacerlo, pues muy fácil, lo único que me tengo que fijar, pues es, yo tengo que son 2 metros cúbicos los que disminuyen, y estos 2 metros cúbicos disminuyen cada 20 minutos. Ajá. En otras palabras, ustedes observen que esto representa la diferencial en Y, es decir, lo que va cambiando en el eje de las X, de 2 en 2. Y en el eje de las X yo tomé paquetes de 20 en 20 minutos. Entonces, al hacer la división de diferencial de Y, diferencial de X, pues yo lo que estoy dividiendo es 2 metros cúbicos entre 20 minutos. ¿Cuánto me sale de esa división? 0.1. 0.1. Pero como son metros sobre minuto, entonces me quedaría metros cúbicos por minuto. Ajá. Lo que me representa esta razón de cambio son los metros cúbicos que van disminuyendo por minuto, es decir, la respuesta del C. Más o menos, o más bien, mejor dicho, estrictamente, cada minuto la alberca pierde 0.1 metros cúbicos de su capacidad vaciándose, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien. Luego dice, No, profe. ¿por qué es diferente la posición de esta recta en comparación con las rectas del problema anterior? Aquí lo que nos está preguntando es, si nos fijamos en el problema de arriba, como que la recta iba así, ¿no? O sea, hacia arriba. Y aquí es al revés, va hacia abajo. Entonces, ¿eso qué significa? En una sube y en el otro disminuye. Así es. Y eso en términos de las pendientes, en términos de las rectas, ¿cómo decíamos que se llamaba? Descendiendo. Decreciente y creciente. En el caso de la primera, como bien lo dice Mariana, si nos damos cuenta, la función como que va hacia arriba. Es decir, conforme va aumentando el tiempo, va aumentando la temperatura. Ajá. ¿Sale? Es como si ustedes pusiesen un pocillo de agua sobre la estufa, le prenden, pues obviamente que conforme va pasando el tiempo, la temperatura va a ir aumentando hasta que el agua entre en ebullición, es decir, empieza a sacar burbujitas. Ajá. Ahí tendríamos una relación de proporción directa, donde, bueno, aquí lo que sucede es que tenemos una pendiente creciente. En el caso 2, es decir, lo de la alberca, aquí es al revés, porque ahora lo que está pasando es que está disminuyendo la cantidad de metros cúbicos que tiene la alberca. Es decir, es como si tuvieses la alberca y la tienes que lavar y pues la tienes que vaciar del agua. Entonces colocas una bomba y pues esta bomba va sacando a cierta razón de cambio el agua de la alberca hasta que la vacía por completo. Entonces aquí lo que sucede es que conforme el tiempo va avanzando, pues la cantidad de metros cúbicos va disminuyendo hasta que queda completamente vacía, que es lo que vemos reflejada ahí en la gráfica. Empieza a su máxima capacidad, que son 10 metros cúbicos, y conforme va avanzando, la capacidad de esta alberca va disminuyendo, hasta que a los 100 minutos nosotros observamos que se queda en cero. Es decir, a los 100 minutos, pues esta alberca ya no tiene nada de metros cúbicos, en otras palabras, pues ya no tiene nada de agua, ya quedó completamente vacía, ya lo que sea, ¿no? ¿Vale? Y ahí entonces el fenómeno que nosotros tendríamos sería un fenómeno de pendiente decreciente. Conforme el tiempo va avanzando, los metros cúbicos disminuyen. Ajá, ¿vale?
Y ahí dice en el inciso E, si se afirma que la recta tiene una pendiente negativa, ¿por qué crees que suceda? Bueno, pues aquí estamos hablando de una pendiente que es decreciente. Una pendiente que es decreciente es negativa. Ajá. Entonces, lo correcto sería decir que es menos 0.1 metros cúbicos por minuto. El signo menos lo que me está diciendo que en lugar de llenarse, se está vaciando, porque se puede, si yo nada más te doy la pendiente así, sin ningún contexto del tiempo, pues yo lo que entendería es que se va llenando a, a 0.1 metros cúbicos por minuto. Pero con el signo menos, yo ya estoy especificando que lo que está sucediendo es que se está vaciando. Ajá. Es decir, lo que estamos perdiendo es su capacidad o su volumen de esta alberca. En lugar de echarle agua, le estoy vaciando agua. ¿Sale? ¿Y por qué crees que sucede? Bueno, pues hay fenómenos donde, como lo decíamos anteriormente, pues se interpreta en sentido contrario. Es decir, hay fenómenos, como les decía hace rato, lo del pocillo, pues, donde es normal que si tú le prendes en la estufa, pues este se va a ir calentando cada vez más. Entonces, eso significa que va a ir creciendo. Pero hay fenómenos como este, como el de la alberca, pues donde si tú la estás vaciando, pues lo que esperas que pase conforme va avanzando el tiempo es que haya menos agua. Y no que conforme la estés vaciando, pues al contrario, que tenga más agua. Digo, después de todo, eso no ocurre en la vida real, ¿no? ¿Vale? O sea, lo que nosotros tenemos cuando estamos teniendo pues una alberca y la estamos vaciando, o estamos vaciando lo que ustedes quieran, pues lo que sucede es que se vacía el contenedor, pero no que se vuelve a llenar, ¿no? Mágicamente, ¿vale? Bueno, entonces aquí ya tenemos la parte de la 195 y la 196. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, Bien. no, profe. En la página 197, ahí nos da un pequeño apunte arriba que nos habla sobre lo que es la pendiente. Dice, la razón de cambio gráficamente representa a la pendiente, lo que hemos venido trabajando, o inclinación de una recta. El cociente de los cambios que experimentan dos variables. Esto significa que, conociendo dos puntos por los que pasa una recta, podemos determinar su pendiente. Recuerda que las distancias siempre se representan con números positivos. Ajá. Pues ahí está. Observa los ejemplos de las gráficas. Si consideramos la distancia entre dos puntos sobre X como avance y la distancia entre los respectivos puntos sobre Y como elevación, entonces la pendiente P es igual a la elevación entre el avance. Y ahí me lo pone como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Si la recta es ascendente, entonces la pendiente es positiva. Ahí lo de ascendente, pues tiene que ver con lo de creciente. Y como en el caso de arriba, perdón. Pero si la recta es descendiente, entonces la pendiente es negativa. Entonces ahí descendiente pues, tiene que ver con decreciente. Entonces ahí nos da la gráfica verde que dice gráfica con pendiente positiva y cómo vemos que va hacia arriba. Y en el caso de la negativa, pues va hacia abajo, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ya nada más ahí tenemos esa parte, ¿no? Y ya por último, en la página de la 197, en la parte de abajo, pues ahí nada más me dice, analiza las siguientes expresiones algebraicas y responde. Ajá. Dice, al graficar las funciones anteriores, ¿cuáles pasan por el origen? Es decir, por las coordenadas 0, 0. Ajá. Recordemos que para que pase por la coordenada 0, 0, este no debe de tener una ordenada al origen. Ajá. Es decir, nada más tiene que verse como y igual a mx, sin el más b. Ajá. Es decir, nada más va a ser y igual a algo con el x. Por ejemplo, y igual a 5x, y igual a menos 3x, ajá, pero sin algo eco. Entonces, ¿cuáles de las gráficas que tenemos, perdón, cuál de las funciones que tenemos ahí tiene esta forma? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La tercera. Ajá.
¿Hay alguna otra? La La, primera, la cuarta también observemos, porque la cuarta es menos 3 medios de X, pero ya no tiene otra cosa, ¿no? No tiene un más algo, un menos algo, ¿no? Entonces, ahí la respuesta del inciso A pues, sería la tercera y la cuarta. Ahí habría que escribir, ¿no? Dice, ¿cuál es la ordenada al origen de las otras funciones? Recordemos que la ordenada al origen, pues es ese más B, el que está acompañando a mi función. Por ejemplo, 5x menos 1, menos 3x más 4. Ajá. O sea, esa cantidad extra que tiene al final, esa es la ordenada al origen. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la ordenada al origen de la primera función? 3 3 más 3, ¿no? más 3. Específicamente más 3. Y en el caso de la 2, menos 5. menos 5, ¿no? ¿Sale? Y luego, por último, en el inciso C nos dice cuánto vale la pendiente en cada caso. Recordemos que la pendiente es la razón de cambio. Es este numerito que está acompañando a la X. Por ejemplo, aquí la pendiente pues sería 5 y aquí la pendiente sería menos 3. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la pendiente de la tercera? 5.5. Menos 5.5. Ajá. Y de la primera, 4.5. 4.5. Entonces, ahí queda más, pues, más claro, ¿no? Nada más es que identifiquen las partes de esa función, la anotan ahí, se acabó, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, pues como se podrán dar cuenta, entonces tenemos la página 195, 196, 197 y prácticamente ya nada más nos faltan 2 páginas, ¿no? Como se dieron cuenta, pues estas 3 pues las hicimos entre todos y ya ahora sí digamos de su tarea, ya para finalizar esta parte, pues serían las 2 últimas páginas que restan del libro, que son las 198 y las 199. Esa sí ya es su tarea, ¿vale? Entonces, de todas formas, más al rato les creo la asignación para que se acuerden. Ajá. Y, pues bueno, me la puedan enviar, ya saben, antes de en este caso, pues el próximo lunes, ¿no? ¿Dudas? No. No, ¿No? ¿Dudas? Bueno, pues si no hay dudas, profe, ¿cómo entonces se calculaba la pendiente? la pendiente era, lo que va aumentando en Y entre lo que va aumentando en X, ¿vale? De todas formas, bueno, pues recuerden que ahí van a estar los videos, los puedes volver a checar, Leslie. Y ahí luego al principio, cuando recién empecé la clase, expliqué cómo se calculaba la pendiente, ¿no? Entonces ahí le puedes dar una rechecada rápida. Importante, los videos ya los pueden ver directamente desde el canal, es decir, ustedes buscan el canal en YouTube como Colegio Español TZ, ya en automático les van a aparecer los videos actualizados, ¿no? Obviamente, pues ahí ya nomás buscan el de mi clase y como les pongo fecha, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, si quieren buscar el de hoy, pues ya nada más lo buscan por la fecha de hoy. Pues ya, para que no se hagan bolas, ¿vale? Entonces, eso sería todo. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos a la próxima. Adiós, profe. Adiós. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego.